4. Hijos del maíz. No quiero ir allí. Ven aquí si quieres, dijo la niña, con desgano. El camino estaba a unos 3 metros de mi escondite. Me erguí nuevamente y asomé la cabeza para vislumbrar a la impúber. Por favor, chiquilla, ven, dame de esa pichinga de agua, que me estoy muriendo de sed. Le rogué, con el paladar tan seco como un verano implacable. Mi garganta estaba tan árida como el campo de fútbol del pueblo en verano, seco y polvoriento, horrible y abandonado. Me ocultaba entre un cerco de piedras. Desde ese punto estratégico, con solo asomar un poco mi cabeza, rezando para que no hubiera un francotirador, de lo contrario la historia sería otra. Podía dominar el pueblo y sus alrededores. A mis espaldas estaba el enorme cerro de la Cruz. La soledad era inmensa y el aburrimiento indecible. Me habían encomendado vigilar esa zona debido a los rumores provenientes de nuestros centinelas civiles sobre la reciente presencia de soldados. Se decía que estaban buscando a los guerrilleros y que eran al menos 20 hombres armados con fusiles de asalto RPG-7 y ametralladoras ligeras. Por eso no quería salir ni ser visto. Ante cualquier movimiento sospechoso, correría hasta donde estaban el resto de camaradas y lo reportaría. Por favor, ven aquí. Tengo sed. La niña tendría unos 6 o 7 años como máximo. Era de tez trigueña y nariz respingada. Alrededor de su cuello llevaba un escapulario y una medalla de San Benito. Su vestido rojo estaba completamente empapado, como si se hubiera metido al río con ropa y todo. Cargaba una pequeña pichinga gris. Era un antiguo envase de gramoxone. En aquella época era común que los campesinos los lavaran meticulosamente para luego usarlos como cantimploras. Increíble. Pareciera que fue ayer. Pero estos mareos y vaídos que me flagelan constantemente como un Cristo, mientras escribo estas líneas, me despiertan de golpe. Surgí nuevamente de entre el cerco de piedras y me paré sobre la muralla de rocas que acolchaba mis pies. La niña me miró de pies a cabeza. «Alcánzamela entonces aquí», le pedí. «No puedo ser descubierto, niña, por los soldados. Me van a matar si me ven». Me dio el garrafón de agua y me resguardé nuevamente en mi posición. De un trago casi terminé todo el líquido. Me levanté y le entregué la pichinga a la niña. El cerco no era alto. La niña me informó que no había visto a nadie, así que salté el muro de rocas y me relajé un poco. Quería activar mi sistema parasimpático. Ella comenzó a hablar conmigo. «Mi mamá viene detrás. Me mandó adelante porque camino más rápido y dejó al niño en la hamaca. Está dormido y quiere que llegue antes que ella, que trae el cántaro verde. Eso pesa bastante. Solo mi tío y mi hermano mayor son capaces de alzarlo al lomo». «Eres guerrillero, ¿verdad?» «Sí». «Mi mamá dice que los guerrilleros son buenos. Mi tío Roberto es guerrillero y todos dicen que es bueno». «¿Roberto? ¿El de Lislique?» Sí, el de aquí. ¿Está contigo?» «Sí.
Él forma parte de mi pelotón. Cuando mi papá vivía con nosotros, era malo. No me quiso mandar a la escuela porque, según él, me haría mala y haragana. Se emborrachaba y golpeaba a mamá muy fuerte. Le daba sendos puñetazos en la cara. Yo solo lloraba. Una vez me dio un gran pijazo que casi me arranca la cara porque le dije, viejo hijo de puta, deja de estar hartándote a mamá. Pero creo que mi papá será una mejor persona cuando vuelva. ¿Se marchó? Sí, el mismo día que lo encontré colgado del árbol de nance ácido, que está detrás de la casa junto al huerto, con la lengua hasta el pecho. Al verlo me asusté muchísimo y grité a mi madre. Cuando ella llegó me tapó los ojos. Apenas lo recuerdo. Ese mismo día me llevaron a Corinto a pasear a la casa de mi madrina Alicia. Me estuve allí como 3 días. Cuando volví, mamá y mi tío me dijeron que mi papá se fue a otro lugar y que volverá pronto. Los otros niños con los que juego se ríen de mí y dicen que mi papá murió, que ya estiró la pata. Pero yo no les creo y a veces hasta peleo con ellos, pues mi mamá y mi tío dicen que pronto él volverá. Pero ya ha pasado mucho tiempo y él no ha regresado. A veces me enojo y golpeo con mis puños las paredes de tierra de mi casa. Hasta sangre me ha sacado de los nudos de mis manos. Mi tío es bueno con nosotros. Nos ayuda y a veces trae dinero y comida. En ocasiones duerme en casa. Una vez lo encontré en la cama de mi mamá y le pregunté qué hacía allí. Me dijo que ya tenía miedo y por eso lo había llamado. Me volví a acostar y me dormí. La verdad es que no me gusta jugar con él. Le gusta jugar juegos de niños, juegos raros. Los guerrilleros son raros, dijo ella. ¿Por qué dices que somos raros? Le pregunté. Mi tío Roberto, cuando mis papás no están en casa, me dice que vayamos al río a pescar o a buscar y cazar gorriones y mariposas. Y cuando estamos allí, hacemos otras cosas. Me propone jugar a la familia feliz y a los animales. Me dice que él será papá y yo la mamá, que tendremos un niño. Luego me dice que me quite la ropa, y él hace lo mismo. Y nos acostamos sobre su ropa. Después me sugiere jugar a la vaquita. Él se pone en 4 patas como una vaca y me dice que lo ordeñe. Dice que algo feo que está entre sus piernas es la teta de la vaca. Pero eso no se parece a la ubre de la vaca. Siento que algo me afecta, que odio jugar a eso. Siento que odio a mi tío, pero no puedo decirlo porque mamá dice que es bueno. Y si me escucha me puede pegar con la correa de mi hermano. Te lo juro. Me dijo que no le dijera nada a mi mamá sobre los juegos que realizamos, porque si lo hacía, la iba a matar, y yo me iba a quedar con él y jugaría conmigo todos los días. Dice que es bueno, pero que si lo hago enojar se hará malo como mi papá. Me dijo que a nadie que conociera le podía contar las cosas que hacíamos a solas. Pero como a ti nadie te conoce por aquí, te lo estoy contando. A nadie le puedo decir esto, porque si él lo sabe, se hará malo y no quiero que sea como papá. Así que a los guerrilleros les gusta jugar esos juegos y no quiero jugar contigo. No quiero jugar, niña, ese tipo de juegos.
Te prometo que pronto no volverás a jugar con ese tipo. Un nudo enorme se formó en mi garganta. Apreté los dientes y mi rostro se contorsionó como las rugosas cáscaras de un árbol de quebracho. Maldito Roberto, murmuré en mi mente. Te llevará a la gran puta, maldito degenerado. La niña continuó hablando conmigo y compartió detalles que prefiero no recordar en esta etapa de mi vida. Estábamos hablando cuando vimos a su madre surgir por el horizonte con el cántaro verde sobre un yagual en su cabeza. Se detuvo a nuestra vista. Le pedí agua y le pregunté si había visto a los soldados por allí. Me aseguró que no había nadie. Luego indagué por Roberto. Ella me informó que era hermano de su esposo. De él externó lo siguiente. Roberto es un gran muchacho, te lo aseguro. Nos ayuda en todo lo que puede. Como dice usted, es lo último con nosotros. Con su hermano fue buenísimo. Y viera cómo quiere a esta niña. Como dice usted, es maravilloso. Todo lo que consigue nos lo trae. Es cierto que se ha involucrado con la guerrilla. Que Dios lo perdone si hace algo malo. Pero es un santo. El hombre más bueno que he conocido. Los otros hermanos de mi esposo son muy crueles con nosotros. Vieras, se lo aseguro. Pasé el resto de la tarde en esa ubicación, torturándome con aquella confesión que me hizo esa niña. Y cuando ya era de noche, regresé al pueblo y me reuní a solas con el comandante para informarle sobre lo sucedido. El nombre de la mujer es Virginia y el de la niña, Zulma. Hace ya muchos años, el destino truncó la vida de Virginia de manera repentina y cruel. Un fatídico día, al salir de la misa en la majestuosa catedral de San Miguel, un coche arrebató su presencia, dejando un vacío irreemplazable en los corazones de quienes la conocieron. Nunca olvidaré su inocencia y la de su hija, quien aún vive, aunque el tiempo ha pasado. El recuerdo de su partida sigue repicando con dolor y añoranza en cada rincón que ella solía frecuentar. ¿Tienes pruebas de lo que dices?, preguntó el comandante con una mirada penetrante. Roberto es un excelente combatiente y un hombre muy respetado entre nosotros. Estas acusaciones podrían poner en peligro la cohesión de nuestro grupo. No estoy insinuando que lo estés difamando, pero te exhorto a tener cautela. Voy a investigar, pero si tienes evidencia, por favor, preséntala. Después de mi conversación con el comandante, me sentí como un tonto, completamente decepcionado. En ese momento, deseé poder acabar con Roberto de un solo disparo, pero sabía que eso no resolvería nada. Además, quería que antes de su final, él fuera testigo de cómo su falso perfil de hombre digno y bueno era completamente desmoronado. Me encontraba entre la espada y la pared. No podía compartir esto con nadie más. Era un secreto que debía guardar conmigo mismo, pero la tensión me carcomía por dentro. Esa noche me fui a acostar decepcionado. Pensé que las cosas se quedarían así, pero a la mañana siguiente me llevé una sorpresa. Me enteré de que el comandante lo convocó a su tienda para una reunión y ordenó a otros compañeros revisar meticulosamente sus pertenencias. En la mochila hallaron pruebas que corroboraban mi testimonio. Calzones sucios de la niña, y en sus cuadernos describía con lujo de detalles las actividades que realizaba con la niña en su tiempo libre. El comandante
Nos reunió a todos y vi a Roberto en el centro del grupo, despojado de su fusil y vestido de civil. Tenía su mirada clavada en el piso. Desde ese día, nunca la volvió a levantar. Se decidió mantenerlo bajo custodia y aislamiento, a la espera del veredicto de los demás comandantes del país, antes de tomar una decisión definitiva. Él era un miembro muy respetado, y a algunos se les hacía durar la idea de que pronto le darían el grado de comandante. Pero Roberto ya no era la sombra del hombre que solía ser. ¿Quién hubiera imaginado que aquel muchacho alto, de mirada tímida y atractivo, podría caer tan bajo? Un mes después, se emitió la orden fatal desde la Comandancia General. Pena de muerte. Seré llevado y fusilado frente a nosotros. El comandante ordenó enérgicamente que nadie revelara lo ocurrido, temiendo que manchara la imagen de la revolución. Aseguró que cualquiera que se atreviera a divulgarlo, dentro o fuera del pueblo, sería ejecutado por él mismo. Antes de que nos lleváramos a Roberto para su destino final, le espetó: «No te mato yo, compañero. Te mata la revolución. La revolución es limpia como el mar y arrastra a los muertos de sus aguas». Entre varios compañeros cavamos un hoyo profundo. Dada la preciada munición en aquellos días, no se desperdiciaron muchos tiros. Un solo disparo en la cabeza bastó para eliminarlo. Emilio y yo nos dirigimos a dar la triste noticia a la familia. Sin embargo, les mentimos, diciendo que él había caído en un álgido combate y que había muerto como un héroe, liberando a la patria. De algún modo, me sentí reconfortado por lo ocurrido, pero también me invadió un poco de coraje el hecho de que se le recordara como un héroe, cuando en realidad era un monstruo, algo peor que un animal. Sin embargo, después de los acuerdos de paz de Chapultepec, me encargué de divulgar la noticia. Con la llegada del invierno también comenzó la temporada de siembra de maíz, en el mes de mayo. Como la mayoría de los que formábamos el pelotón éramos de la zona y campesinos, decidimos labrar y preparar la tierra destinada al cultivo de maíz y frijol. Los combatientes campesinos que poseían tierras ofrecieron sus terrenos. Como estos resultaron insuficientes, le pedimos colaboración a un tal señor Baudilio López, quien poseía varias hectáreas de tierra. Realizamos un largo viaje hasta su casa. No fue cortés, ni nos invitó a entrar al interior de su inmueble. Cuando el comandante le expresó el motivo de su visita, se encrespó y se puso bien arrecho don Baudilio. A pesar de estar que reventaba de ira, logró mantener la calma. Con una gran amargura en sus palabras nos dijo: «Aquí no estamos en Cuba o Nicaragua, muchachos. Váyanse por donde vinieron», mientras fumaba un puro. El comandante y otros camaradas intentaron hacerlo entrar en razón, pero su tozudez no menguó ni un cuarto. Urrutia le dijo: «Compañero, quiero dejarle bien en claro lo siguiente. A la revolución no la para nadie. A los civiles, campesinos, obreros y todos aquellos que colaboren, así como a los combatientes de la Fuerza Armada que decidan rendirse, les mostraremos nuestra benevolencia y favores correspondientes. Pero a los que se opongan, no tendremos otro remedio que matarlos». Espero que esto le quede muy clarito como el agua potable.
Baudilio lanzó una mirada asesina al comandante y luego la paseó sobre nosotros. Yo no vi sus ojos redondos y negros como una semilla de pacón, sino a 1,50, lista para barrer con toda la chusma terenga que se congregaba en el patio de su enorme casa. Antes de marcharnos, el comandante le advirtió con voz firme, pero sin alzar el tono: utilizaremos sus parcelas para sembrar maíz y frijol, para alimentar a los nuestros combatientes, y usted no se interpondrá. De lo contrario, nos veremos forzados a arrancar cualquier obstáculo en el camino. Nos marchamos. Emilio estaba furioso por la actitud insubordinada de aquel campesino pudiente. Deme su autorización, jefe, para ir a pisotear esta cucaracha derechista de mierda, dijo. El comandante lo miró seriamente y le habló con determinación. No queremos infundir terror entre los civiles. Así no ganaremos simpatía, tonto. Cruzábamos el puente cuando alguien preguntó: ¿qué pasó con el señor de las parcelas? Era un camarada que hacía guardia, vigilando cualquier movimiento sospechoso cerca del puente del pueblo. Emilio le respondió: le pedimos que cooperara con nosotros al cabrón, pero al negarse rotundamente a colaborar, nos vimos obligados a confesarle al pendejo ese que nos tomaríamos sus terrenos por la fuerza. Días después, como represalia, le robamos 4 vacas y las sacrificamos en su propio terreno. Durante los siguientes días comimos muy bien. El comandante seleccionó a algunos de nosotros para ayudar en incansable la tarea de limpiar y preparar la tierra. Realizamos la quema de rastrojos y la roturación manual o con herramientas agrícolas tradicionales. Una vez que los terrenos estuvieron listos, sembramos las semillas de maíz en surcos y más tarde el grano de frijol en medio de los surcos. Debido a las condiciones del terreno, el uso del arado resultaba prácticamente imposible. Durante el proceso de crecimiento del maíz, custodiábamos el desarrollo y la salud de las plantas. Con la ayuda de las cumas, machetes y bombas de fumigar, eliminábamos las malezas, las plagas y enfermedades que pudieran destruir el cultivo. En el corazón de la milpa cavábamos fosas o pozos superficiales y les poníamos plásticos para retener el agua que caía de la lluvia. Esto nos ahorraba tiempo y energía, pues jalar el agua desde el río que serpenteaba lejos de nuestra vista o de alguna quebrada cercana requería mucho tiempo y era un derroche innecesario de calorías. Además, nos exponíamos al peligro de ser atacados por los soldados. Esta agua resultaba valiosa a la hora de regar con las bombas, ya fuera con insecticidas o con herbicidas. Aunque esta labor exigía gran fuerza y resistencia física, con la cantidad de hombres disponibles, realizar los trabajos resultaba más llevadero. Llevar a cabo este tipo de tareas me resultaba muy beneficioso, ya que me mantenía ocupado todas las mañanas y eso era favorable para mí. Me distraía y mis sentimientos de depresión y ansiedad disminuían considerablemente. Además, me sentía como en casa realizando ese tipo de trabajos. Durante mi primer invierno en los campamentos de la guerrilla, nos dedicamos a labrar y sembrar varias parcelas. Cada día nos dirigíamos a la milpa de un compañero diferente, contribuyendo con nuestro esfuerzo colectivo a la prosperidad de la comunidad. El maíz cosechado sería trasladado al campamento guerrillero más próximo, o cotillo, para luego distribuirlo en otros compañeros cercanos. Estos preciados granos caían como agua de mayo. Me maravillaba contemplar cómo las enormes laderas de los cerros, curvadas como panzas de becerro,
revelaban pequeñas parcelas cuadradas, rectangulares o semicirculares, como resultado de los desmontes. Durante la temporada de lluvias, los campos y colinas cercanas se vestían de un exuberante verde. El espectáculo visual era impresionante. Las parcelas esculpidas por los desmontes adquirían diversas formas cuando se observaban desde lejos. Me parecía contemplar deltoides imperfectos, mapas hechos por niños de kinder o granos descascarados de las montañas. De vez en cuando nos aventurábamos a pie hacia los cantones cercanos, como Agua Fría, Derrumbado, Guajiniquil, Higueras, Pilas y El Terrero. Aunque enfrentamos algunos hostigamientos del ejército, nunca nos encontramos cara a cara con el peligro. Estas caminatas de más de 15 o 20 kilómetros resultaban agotadoras. En ocasiones, cuando la noche nos alcanzaba antes de llegar al pueblo, buscábamos alojamiento en cualquier casa disponible, pasando la noche generalmente en los corredores. El sonido ensordecedor de los grillos, los sapos y los perros eran una carga pesada y fastidiosa. Antes no los escuchaba. La guerra me hizo más perceptivo sobre los ruidos externos. Era difícil conciliar el sueño, sí, pero la costumbre al final termina por imponerse. Por lo general, a las 4 de la mañana reanudábamos nuestra marcha hasta llegar al pueblo. Un día nos sorprendió la noche en el cantón Higueras, en un caserío llamado El Portillón. Cuando nos desplazábamos en Higueras, siempre era triste para mí, pues el recuerdo de mi familia y de las memorias más hermosas que tuve se hallaban en ese sitio. Pero ahora era parte de algo más grande, de algo que, si no me cuidaba, podría aplastarme. Algo más grande que su enorme piedra parada. Alrededor de las 8 de la noche, encontramos una choza que parecía abandonada. «En este toldo no vive nadie», dijo Emilio. Al comandante le pareció buena idea. Era demasiado tarde para avanzar. Además, no teníamos prisa. El rancho estaba envuelto en la penumbra del anochecer, apenas iluminado por la débil luz emanada de la luna y las estrellas. La mitad de la luna estaba iluminada. Quizá era cuarto menguante o cuarto creciente, no lo recuerdo muy bien. La puerta principal estaba cerrada con un candado viejo y oxidado. Crujía al menor intento de moverla. La casa no tenía ninguna ventana. Las paredes de bajareque, marcadas por el herrador tiempo, mostraban señales del paso de los años. 3 corredores se extendían a lo largo del rancho, con 2 hamacas balanceándose suavemente bajo las vigas. Gracias a la luz de la luna y de las lámparas de los compañeros, pude observar que la tierra en la que se había levantado este rancho era de un tono rojizo intenso, característico de los suelos arcillosos que predominan en la región. Esta tonalidad, que parecía fundirse con el ocaso del sol, confería al paisaje una atmósfera cálida y acogedora. Así que pensé lo hermoso que sería ver los atardeceres desde esta casa. Me imaginé cómo los rayos dorados del atardecer pintaban un cuadro vívido sobre las paredes de bajareque. No serían monstruosas las imperfecciones y las vetas del material. A la par de la pared, cerca de la puerta central, un banco de madera de quebracho, robusto y desgastado por el uso, ofrecía un lugar para descansar. Así que el comandante ordenó que pernoctáramos allí. Nos despojamos de todo lo que íbamos cargando, conservando únicamente el fusil. En mi caso, solo portaba una vieja 38.
Mientras nos disponíamos a abrir la puerta principal de la casa por la fuerza, una señora de unos 50 años, acompañada de una muchacha de unos 14 años, se acercaron. La señora gritó: ¡Uy! ¿Quién está en mi casa? Las compañeras exploraban el sitio y otros estaban sentados en el banco, y al oír la voz, todos se pusieron en alerta y corrieron hacia el corredor donde estaba el comandante. Aquel tropel de botas resonó estruendosamente. «¡Son caballos!», dijo la muchacha. «Silencio», dijo el comandante. «No se muevan. Levanten las manos. ¿Qué hacen ustedes hasta ahora aquí?» «Soy la dueña de la casa», respondió ella. «¿Usted es la dueña de esta choza?» «Sí». Todos nos quedamos viendo las caras, y grandes sonrisas se formaron en nuestros lánguidos y fatigados rostros. A la señora le temblaban las manos y la quijada, y su voz sonaba entrecortada, como cuando alguien está a punto de reventar en llanto. «Tranquila, señora», dijo el comandante. «Solo queremos pasar la noche aquí. ¿Es eso posible?» Sí, pero yo solo tengo estas hamacas aquí afuera. Si quieren puedo dormir en ellas, pero dentro no les doy permiso. Mi marido no está, y no sabe bien meter hombres a la casa de uno». «No hay problema», dijo el comandante. «Pasaremos la noche aquí. ¿Permitiría usted que las compañeras durmieran adentro, aunque sea en la cocina?» «Está bien», dijo ella. «¿Tiene algo de comer?» «No, muchachos, no tengo nada que ofrecerles. Solamente tortillas y frijoles». Tortillas está bien», dijo el comandante. Cuando entramos, la muchacha y la señora comenzaron a lavar el maíz, y entre todos los hombres molimos el maíz en el molino de mano, uno de la marca Corona. Luego hicieron las tortillas. En ese instante me sentí en casa. Sentí que estaba en un hogar. Sentí el calor de la hornilla, el olor a comal, el olor a ceniza. Una tranquilidad impensable me invadió de pronto cuando escuché el crujir de la leña en la hornilla. El olor que despedía las tortillas me asaltó indefenso. Fue algo sublime. Pude sentir que estaba vivo y que tenía la posibilidad, aunque sea de modo efímero, de sentir la vida dentro de mí. Las compañeras estaban hablando entre ellas. No recuerdo de qué era. Sé que era un tema intrascendente. De repente, Laura gritó: «Señora, ¿cuál es su nombre?» «Me llamo Olimpia, y esta muchacha es mi ahijada. Se llama Fermina». «Gracias por el dato, señora Olimpia, pero no diga que no tiene nada que ofrecernos. Hay un gran queso allá arriba, en el tabanco». Sin duda, ella lo tenía allí porque estaba esperando a que se oreara para que estuviera más duro y poder comerlo más adelante. Eso hacíamos en la casa. «Perdón, muchacha, es que del susto que me dieron, hasta de eso me olvidé». Alrededor de las 12 de la noche, la cena estaba lista. Disfruté intensamente las tortillas recién salidas del comal, el queso fresco y los escasos frijoles en mi plato. A la 1:30 nos dormimos. Tuve una pesadilla. Veía a los soldados que ingresaban a mi casa y que, cuando yo quería salir, ellos me agarraban de la cintura y me forzaban para que viera cómo ejecutaban a mi familia. Pero a mí no me hacían nada. Solo me forzaban para que viera aquel episodio macabro. Dormí, pero no descansé. A las 4 de la mañana nos despertamos y nos dirigimos
al pueblito de Lislique. 5. Primer combate. El día ya resplandecía y el sol, en ese momento, acariciaba suavemente en lugar de quemar, como lo hacía al mediodía. Nos encontrábamos cerca de Lislique, pues los cerros se alzaban imponentes y la piedra parada de higueras era ya imperceptible a nuestra visión, cuando una súbita tormenta de plomo rasgó el aire y obstaculizó el avance silencioso de nuestra columna. El comandante ordenó tirarnos al suelo y buscar cobertura. Saqué mi pistola vieja, pero no disparé. Fue la primera vez que me encontré en medio de un combate. Mis compañeros de inmediato respondieron al fuego proveniente del otro lado del río, que más abajo cruzaba la entrada del pueblo. Por más de 2 horas los fusiles no dejaron de rugir. Solamente cuando recargaban se escuchaba que disminuían las ráfagas, pero luego se incrementaba. Sus boquillas lucían rojas y humeantes. Había muchos árboles de mango y quebrachos. La vegetación era densa y me refugié bajo una mata de zarzas. Las balas pasaban con desesperación encima de mi cabeza. Si hubiese estado parado, me habrían tamizado como a mis padres. El comandante, con gesto autoritario, me indicó que me cubriera detrás de una roca cercana a él, lo que me hizo sentir una oleada de calor en las orejas. Arrastrándome, logré llegar hasta la enorme roca donde el comandante se ocultaba y dirigía los disparos. Desde allí, él daba órdenes sobre cuándo atacar o detenernos. El estruendo de los disparos de los M-16 y AK-47 resonaba en mis oídos, mientras las balas chillaban y se estrellaban alocadamente contra la roca maciza que me servía de refugio. Desde mi posición podía ver cómo las boquillas de los fusiles humeaban, como las bocas de los fumadores. Un súbito ataque de ansiedad me paralizó, sintiendo mis manos tan frías como el portón de la escuela cada mañana, y tan rígidas como un árbol de guayabo. Quería disparar y acabar con los enemigos que me habían llevado a ese infierno, pero una fuerza invisible me ataba las manos. Cuando le dispararon en la cabeza a Roberto, volteé la mirada en otra dirección. No es fácil ver la muerte a escasos pasos. Era la maldita fuerza, la cobardía y el pesado miedo a la libertad. Una oleada de rabia y vergüenza me invadió, ahogándome en un mar de culpa. De pronto, todo se me presentó horrible y asqueroso. La tierra, los árboles, el sol resplandeciente, el aire, el agua, las rocas y todos aquellos hombres que se estaban matando. Mientras mis compañeros libraban una batalla externa y peligrosa, yo libraba una interna. Yo luchaba con mis demonios internos. El olor acre y metálico de la pólvora se colaba con gran ferocidad en mis fosas nasales, mientras las granadas explotaban con estrépito cercano, sacudiendo el suelo bajo mis pies. Aquel aroma intenso me recordaba la humedad de las tierras después de la lluvia, pero aquí, con un toque añadido de misterio y excitación. La muerte se paseaba por aquel sitio. Era la cruda realidad de la guerra. La guerra se ve, se escucha, se siente y se huele. Era el olor del combate y la libertad que se escondía en lo alto del cerro o cotillo. Nuestros combatientes también lanzaban granadas ocasionalmente, lo que añadía caos y destrucción al paisaje ya de por sí desolador. Era paradójico. El peligro rondaba como un león hambriento, y los camaradas parecían excitados y daban gritos que resonaban por las faldas de la ladera montañosa. Cada vez que disparaban su fusil de asalto, gritaban como locos y maldecían a los soldados.
«¡Cabrones! Estas son las ráfagas libertarias del pueblo», decían. «El pueblo se respeta, hijos de puta. No son cubanos ni rusos los que les están empujando plomo. Somos salvadoreños. ¡Mueran chuchos!». A pesar del horror que nos rodeaba, en ese momento no pensaba en la muerte. La sentía como una presencia distante, ajena a mí. Estaba convencido de que ese día no sería mi último, de que la suerte estaba de mi lado y que la muerte no tendría el descaro de venir a buscarme. Era inconcebible morir sin haber logrado siquiera una baja enemiga. Sabía que pronto tendría la oportunidad de saciar mi sed de venganza y dar rienda suelta a mi pulsión de muerte. En medio de aquella desquiciada lluvia de plomo, solo pensaba en sobrevivir y en cumplir mi deber como soldado guerrillero. Estaba seguro de que tendría una oportunidad para demostrar mi valía. Esa roca la sentí como los brazos de mamá. Si me hubiera quedado en la parra de zarza, hubiese sido devorado por el fuego reaccionario. Me sentía insatisfecho. ¿Qué clase de soldado era yo? ¿Qué derecho tenía a estar allí, cuando ni siquiera podía controlar mis propias manos? Fueron ellos quienes, con su coraje y sacrificio, lograron hacer retroceder al enemigo, infligiendo como 8 bajas y recuperando armas, munición y uniformes. El enemigo pidió refuerzo aéreo, pues apareció un helicóptero Huey, pero las ráfagas de nuestros compañeros no le permitieron aterrizar para levantar a los heridos. Los soldados, al verse abandonados y avasallados por nuestra fuerza revolucionaria, no tuvieron otra acción que salir corriendo en desbandada, dejando a los muertos y los heridos de gravedad. A pesar del caos y el peligro, ninguno de nosotros resultó gravemente herido en la refriega. Emilio fue el único que sufrió un percance. Se resbaló y se desgarró el codo mientras avanzábamos para aniquilar al enemigo y recuperar nuestro botín. La herida era profunda, tanto que se podía ver hasta el hueso blanco, similar al tocino de cerdo crudo. Pero él ni atención le prestó al torrente de sangre que corría por su codo y empapaba la manga de su guerrera, y siguió adelante sin titubear. En medio del caos y la confusión, la valentía de mis compañeros me recordó que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la camaradería y el sacrificio pueden brillar con fuerza, guiándonos hacia la esperanza y la victoria. La victoria fue el motivo de celebración entre todos. «Mira al enemigo», me dijo el comandante. «Los hemos puesto a correr como chuchos asustados, y es que son unos chuchos sarnosos», comentó Emilio, sin prestar atención al rasguño en su codo. Al mirar los cuerpos caídos en el suelo, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Eran campesinos como yo, hombres y adolescentes de aspecto humilde y frágil. Ese día me dieron un uniforme tras despojar a los enemigos de sus pertenencias valiosas y dejarlos solo en calzoncillos, quizá destinados a ser devorados por gallinazos y perros. Después de que algunas compañeras lavaron y remendaron los uniformes, recibí uno que me quedaba como si hubiera sido hecho a medida para mí. «Nunca lo olvides», me dijo el comandante. «Aquí, en esta guerra, el uniforme vale más que el hombre. El fusil y su uniforme, eso es lo que se debe recuperar». Cuando terminó de decirme eso, regresamos con el resto de los compañeros. Estaban reunidos y parecía que estaban discutiendo algo. Pedro y Mario en particular. Mario era bastante religioso. Llevaba el Nuevo Testamento en la bolsa de su camisa y casi siempre hablaba sobre Dios y cómo nuestras vidas podrían cambiar si lo aceptáramos como nuestro único Salvador. Era el único en la guerrilla que estaba más ansioso por difundir el Evangelio
que las consignas revolucionarias. Me uní al grupo y el comandante se acercó sin interrumpir. «¿Varones?», dijo Mario con convicción. «Demos gracias a Dios por haber ganado esta batalla». «¿De qué mierdas hablas, Mario? ¿Por qué deberíamos dar gracias?», inquirió Pedro, su ceño fruncido denotando su escepticismo y falta de respeto por cualquier asunto teológico. «Además...» ¿Por qué? ¿En serio preguntas eso? Él nos libró de esta cruel y peligrosa batalla», acentuó Mario, su voz resonando con fervor. «Si no hubiera sido por su mano poderosa, que nos cubrió y nos protegió de los proyectiles enemigos, ya estaríamos muertos», continuó Mario, mientras su mirada se perdía con reverencia en el horizonte. Pedro, sin embargo, no parecía convencido. «No logro entender cómo es que este Dios puede ser tan selectivo», dijo Pedro, con contundencia, más para que todos escucháramos que el propio Mario. «Nos salva a nosotros y deja que estos otros hombres perezcan como perros. ¿Qué te hace pensar que más tarde su mano benévola y selectiva no podría cambiar de bando? Tal vez porque aquellos oren con más fe o sean más piadosos que nosotros. En este caso, los que quedarán tendidos en el suelo seremos nosotros». Mario suspiró, reflexionando sobre las palabras de su compañero, pero no dio su brazo a torcer. «Estas cosas», continuó diciendo, «no se pueden entender con la carne. Son del espíritu, y por lo tanto, para los entendidos de este mundo suenan a locura. Pero la locura divina es infinitamente más sabia que la sabiduría más grande atesorada por la civilización humana. Pienso que si doy gracias a Dios por haberme salvado, me sentiría un hipócrita», dijo Pedro, «pues estaría ofendiendo a las pobres madres que perdieron a sus hijos este día. Es probable que ellas, como nuestras madres, hayan estado pidiéndole a Dios que salvara a sus hijos. Y resulta que nos salvó a nosotros y no a ellos. Yo no tengo necesidad de dar gracias a Dios. Si hoy estamos salvos es pura casualidad. Nada tiene que ver con su mano o su brazo divino. Imagínate qué pasaría si más adelante una bomba o un disparo de fusil de precisión te destrozara. Pues habrá llegado mi día. Dios siempre hace perfectas las cosas. Si más adelante muero, dijo el fanático religioso, me iré con Cristo a vivir en su gloria. Para mí, morir es ganancia. Estoy en esta revolución porque creo que necesito conseguir unas parcelas para trabajar y porque además me gustaría construir un templo. Si Dios me salva y consigo tierras, construiré mi casa, una iglesia y haré regadíos en las parcelas». Pedro torció los ojos cómicamente y nos miró a todos. Una gran sonrisa se formó en su rostro. En los tiempos de la guerra, sonrisas como esas escaseaban. «La verdad, no entiendo cómo pueden ser tan estúpidos los cristianos», murmuró Pedro con amargura. Cuando llegamos a Lislique, nos informaron que un batallón se aproximaba al pueblo y que pretendían recuperar el territorio dominado por la guerrilla. Heriberto me dijo: «Te pusiste nervioso, ¿verdad?». «Sí, un poco», respondí. «Es normal», me dijo él. «Es tu primera vez en la línea de fuego. Pronto vas a sentir lo que es la guerra. Un día de estos nos vamos a ir al campamento localizado en el cerro de Ocotillo». Durante nuestras visitas a diversos lugares, invitamos a civiles a unirse a nuestra lucha contra el enemigo explotador. El comandante les explicaba nuestra misión con determinación.
Muchos civiles eran amables y nos ofrecían comida, regalándonos queso, cuajada y dulce de panela. Un botín valioso para nuestros compañeros. Después de un tiempo de estar con nosotros, el comandante nos dejó. Tengo que subir al Cerro de la Cruz para tener una reunión con los otros compañeros que acampan allá, nos dijo antes de despedirse con un «Los veo pronto, camaradas». Efraín y Heriberto quedaron a cargo de nosotros. Pasé casi todo el invierno en ese lugar. Durante ese tiempo adquirí el vicio de fumar. Sentía que me relajaba por unos minutos. Por las noches nos reuníamos para conversar sobre diversos temas, aunque me cansaba que casi siempre giraran en torno a la revolución. Sentía como si aquellos hombres no tuvieran un lenguaje propio y su forma de hablar parecía artificial y mecánica, lo que comenzó a molestarme, aunque no dije nada al respecto. No teníamos un lugar específico para dormir. A veces nos quedábamos en el monte cerca del pueblo y otras veces nos alojábamos en casas fuera del pueblo, donde nos permitían dormir en los corredores, ya fuera en hamacas o en el suelo. A pesar de movernos por todo el pueblo y sus alrededores, durante todo ese tiempo no avistamos ni un solo soldado ni ningún tipo de aeronave militar. Me alegré, pues habían dicho que un batallón se aproximaba al pueblo.